Hola, bueno, espero que hayan podido avanzar con la última guía que hablaba sobre el concepto de mol y una breve introducción a los gases ideales. No recibí tanta respuesta al test, por lo tanto espero que lo puedan contestar si es que van atrasados con eso. Lo que puedan, obviamente, yo sé que no todos tienen acceso a poder meterse a la página para contestar el test, pero en lo posible ojalá poder hacerlo. Bueno, espero que estén súper bien, que hayan descansado el fin de semana y bueno, con todo el ánimo a seguir estudiando. Hoy día la clase va a ser un poquito más práctica. La de la semana pasada fue un poquito más teórica, recordando más que nada el concepto de mol, las características que íbamos a analizar en los gases ideales. Así que hoy va a ser un poco más práctica porque vamos a analizar las leyes de los gases ideales. ¿Bien? Pero antes voy a partir revisando dos ejercicios de la guía 3, de la última guía, que podrían haber tenido algún poquito de dificultad, que eran como lo más numérico, que algunos me escribieron porque tenían dudas con el tema de la notación científica, cómo trabajar con la notación científica. Así que vamos a partir con eso. Por si acaso había un ejercicio para los que hicieron el test, que el resultado correcto no estaba en notación científica, pero solo había uno correcto, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. No lo quise poner en notación científica más que nada porque me imaginé que a algunos les podría costar el dejarlo como notación, sobre todo para los que no usan la calculadora, ¿ya? Para los que usan la calculadora se los tira directamente, pero para el resto no. Así que vamos a revisar el ejercicio 2 y 3 de la guía. Bueno, vamos a partir con el 2, que dice: una solución contiene 42,14 por 10 elevado a 161 moléculas de agua. ¿Cuántos moles de moléculas de agua hay? Bueno, la dificultad que tenía este ejercicio, más que como de operatoria, era el tema de que el número era muy grande, el exponente 161, y en la calculadora científica no lo podían resolver, ¿ya? Como que esa era la complicación que había. Entonces, tenemos que estos 42,14 por 10 elevado a 161 es nuestra cantidad de moléculas. Nosotros queremos saber esto en moles, cuánto es. Por lo tanto, como los moles son esta cantidad que me agrupa, ¿cierto? Un cierto valor, vamos a dividirlo en esa cantidad. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y, ¿cierto? Sabíamos que esto tenía que ver con el número de Avogadro. Entonces dividimos por 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Sí? Bueno, cuando usted hace esta división, insisto, si lo pone todo en la calculadora, bueno, recuerden que si lo va a poner en la calculadora, hay que poner paréntesis, ¿ya? Entonces se pone paréntesis aquí, acá, ¿cierto? Después te pone dividido, y acá el 6,02 y el 10 elevado a 23. Pero tiene que poner paréntesis si lo va a poner directo a la calculadora. Hay algunos que puede que tengan calculadora científica que tiene para fracción, así como más visualmente, porque toda usted puede poner fracción, pero hay algunas que tienen la pantalla un poquito más grande y que usted puede poner visualmente la fracción. Ahí no tiene que poner paréntesis, no es necesario, sino que tiene que poner donde corresponde el numerador y el denominador, ¿no? Pero para los que no están muy acostumbrados a trabajar con la calculadora o todavía les cuesta un poco eso, es cierto, lo van a hacer a mano, que esa es la forma que hay que hacer porque para los que sí saben ocupar la calculadora se habrán dado cuenta, espero que a alguno le haya pasado, que si usted pone todo este ejercicio de una sola vez en la calculadora le tira error, ¿ya? Y eso tiene que ver con que las calculadoras tienen una memoria, no es que ya no lo sepa calcular, porque se fijan igual por ejemplo, al ejercicio 1, y el ejercicio 1 sí, si usted lo pone en la calculadora le da el resultado. Ya, la gracia de este ejercicio es que como el número es tan grande, supera la memoria de la calculadora y por eso le tira un error. ¿Ya? Así que este sí o sí había que hacerlo a manito. ¿Cómo lo hacemos a manito? Primero hay que ver esta división, vamos a separarlo como por parte. Esta división 42,14 dividido en 6,02, que es la que nos da 7. ¿Sí? Entra justamente 7 veces el 6,02 en el 42,14. Y con el exponente, acá tenemos división, ¿cierto?, de exponentes de igual base, por lo tanto, división de potencia de igual base, por lo tanto los exponentes se restan, así que nos quedaría
10 elevado a 161 menos 23. Y por lo tanto el resultado sería 7 por 10 elevado a 138. Y esa sería entonces la cantidad de moles que hay, ¿cierto?, en esa cantidad de moléculas. Y eso era el ejercicio 3. ¿Ya? Entonces, la única dificultad de este, ¿por qué lo quise hacer? Es por el tema de la calculadora. Vamos con el ejercicio 3, que este era al revés, porque en este nos pedían saber cuántos átomos habían si sabíamos el número de moles. Entonces, como es lo contrario, la operación también es lo contrario. Entonces, lo que queremos acá es multiplicar por el número de Avogadro. Y bueno, en este caso tenemos este de 10 elevado a 40, es como que tuviéramos 1 por 10 elevado a 40, ¿ya? Por si alguien lo quiere ver así. Entonces podemos multiplicar estos dos numeritos que no son potencia, ¿cierto? Y nos daría 6,02. Y las potencias, como son potencias de igual base, se suman los exponentes ya que se están multiplicando. Entonces nos quedaría 10 elevado a 63 átomos. Y tendríamos el resultado de este tercer ejercicio. Estos eran como los más rescatables de la guía. En realidad la mayoría era bastante fácil y había otros que eran no tanto de ejercicios, sino que de preguntas de la materia que repasamos. Bueno, ahora, esta diapositiva la puse en la clase pasada, bueno, está en su guía también, la guía 3, pero para que recordemos un poquito en qué habíamos quedado. Dijimos que dentro de los gases íbamos a trabajar con los gases ideales, de hecho recordemos que la unidad se llama así. Y estos gases de estos gases íbamos a analizar 4 variables importantes que eran volumen, presión, temperatura y número de moles. Quiero partir con esto porque las leyes que vamos a ver hoy día, que vamos a ver 4 leyes, tienen que ver en cómo van variando justamente estas 4 variables, ¿ya? Entonces por eso hay que tener en cuenta cuáles son: volumen, presión, temperatura y número de moles. Bueno, lo otro ya lo habíamos conversado en la clase pasada, que cuando un gas se considera ideal, cuando hay bajas presiones y temperaturas, ¿cierto? Y se pueden describir con ecuaciones de estado. Que eso justamente es lo que vamos a querer llegar hoy, después de ver las 4 leyes. Vamos a dejar definida cuál es la ecuación de estado, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Bueno, si es que veo que la clase se alarga mucho, puede que la parte de ecuación de estado la deje para la siguiente clase, ¿ya? Pero vamos a ver cómo vamos avanzando. Entonces, primero, para caracterizar un gas ideal, puse un dibujo de un globo ahí con unas partículas adentro. La idea es que veamos cómo se va o que nos preguntemos, lo que dice ahí en azul, o sea, ¿cómo describirías el movimiento de las partículas que llenan el globo? ¿Ya? Y la segunda dice, ¿qué ocurre con las paredes del globo? Entonces, primero hay que pensar, esto es un gas. Entonces, la idea es que ustedes piensen un poquito, antes de escuchar la respuesta obviamente, qué gracia tenían las partículas de un gas en comparación, por ejemplo, a las partículas de un líquido o a las partículas de algo que estaba en estado sólido. ¿Ya? Recordemos que justamente la separación entre sólido, líquido y gaseoso tenía que ver con el movimiento de las partículas. Era una forma de verlo. En el sólido, por ejemplo, nosotros sabíamos que las partículas estaban como bien juntitas y más bien casi que estáticas, ¿ya? O a simple vista uno podría pensarla como estática porque al estar tan juntas tienen poca capacidad de moverse, poco espacio para moverse. En el líquido ya tienen un poquito más de espacio, ¿cierto? Ahora, por la densidad, ¿cierto?, de los líquidos, obviamente tampoco es tanta libertad que tienen para moverse, pero es mayor que en un sólido. Y por último tenemos el gas, que es donde las partículas se sienten más libres porque tienen mucho espacio, ¿cierto?, por las características, por la gracia que tiene que sea un gas, ya que las partículas están bien separadas y por lo tanto tienen harto espacio para moverse. Ahora, de eso ya tiene que ver con otra cosa también, o está relacionado con otra cosa, que es la temperatura, que nosotros dijimos que tenía que ver con la energía cinética promedio de las partículas. Entonces, obviamente, no es lo mismo un gas que está a baja temperatura que un gas a alta temperatura. Obviamente, en el gas a alta temperatura las partículas van a moverse más, ¿ya? Pero la idea es que recordemos que en un gas tiene mucha más libertad la partícula en comparación a los otros estados.
Y vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿qué ocurre con las paredes del globo? La gracia que ustedes piensen, si ustedes ponen, ¿cierto?, la mano en el globo, por afuera del globo, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Por afuera del globo usted pone la mano. ¿Qué es lo que va a sentir? Que está como, obviamente va a sentir el globo estirado, y eso tiene que ver con que hay algo que está haciendo que ese globo se estire, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo? El aire, ¿cierto? O el gas que esté adentro. No tiende a llenar los globos con aire, pero podría ser también helio, por ejemplo, que de repente se llenan los globos con helio. Pero este gas que está adentro está haciendo que este globo se estire, ¿cierto? Y yo lo sienta como bien tenso, y eso tiene que ver con que está ejerciendo cada una de estas partículas, ¿cierto? Y en realidad el conjunto de las partículas están ejerciendo una presión hacia afuera, hacia las paredes del globo, y por eso lo estiran. O sea, si usted empieza a inflar un globo y le pone un poquito de aire, no se va a estirar tanto el globo, ¿cierto? No se va a agrandar tanto. Usted lo empieza a inflar, o está con un bombín ahí de inflar el globo, obviamente se va a empezar a estirar y estirar más, porque estas partículas van a ir ejerciendo más presión y van a ir estirando el globo, ¿ya? Entonces, en todas estas paredes del globo lo que se siente es presión, ya que ese es un concepto que ustedes vieron el año pasado también en física. No, perdón, creo que no lo alcanzaron a ver, lo están viendo ahora, se vio ahora al comienzo de física común, ¿ya? Pero era parte de tercero, que la presión, ¿cierto?, que tiene que ver con la fuerza que se hace por la unidad de área, pero por ahora nos vamos a quedar con el concepto base, que es justamente que este gas hace presión hacia las paredes del globo, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a definir las leyes. Vamos a irla viendo con una applet que les voy a ir mostrando, pero vamos a ir nombrándolas de una y la vamos viendo. Primero, la ley de Avogadro, ¿ya? Ese dibujito podría decirle algo, pero la idea es que lo vayamos viendo con esta applet. ¿Ya? Bueno, esta applet yo le voy a subir el link también en la guía, por si acaso no es lo que se alcanza a ver arriba, un poquito más grande la dirección. Pero se los voy a dejar en la guía para que si ustedes quieren se pueden meter. No, solamente poner el link y le va a abrir lo mismo que yo tengo aquí, ¿ya? No hay que descargar nada, es una aplicación que es online. Entonces vamos a ir a la parte donde dice leyes, porque es justamente lo que vamos a trabajar. Vamos a ver las 4 con la applet y de ahí lo vamos a ir resumiendo con lo que está en la PPT, ¿ya? Primero vamos a ver la ley de Avogadro. Vamos a querer ver qué relaciona. Bueno, para tener en claro la ley de Avogadro, la gracia es que ahí todas las leyes van a ir relacionando a dos variables. Entonces la ley de Avogadro es la que me va a relacionar el volumen y el número de moles. Pero lo que nos interesa saber es si esa relación es directamente proporcional o inversamente proporcional. O sea, si cuando sube el volumen sube el número de moles, o al revés, si cuando sube el número de moles baja el volumen, ¿ya? Entonces, para hacer eso, les voy a ir mostrando acá que la gracia es que esto es como un bombín que yo le puedo ir agregando número de moles, ¿cierto? Agregar cantidad de gas, y este espacio yo le puedo ir cambiando las características, ¿ya? Por ejemplo, en este caso lo que vamos a querer ver solamente, no nos vamos a enfocar ni en la presión ni en la temperatura, por lo tanto eso lo vamos a dejar constante, y nos vamos a enfocar en cómo va cambiando el volumen, o sea, el tamaño de este cajoncito que yo estoy moviendo respecto a la cantidad de gas que se le inserta, que eso vendría siendo, ¿cierto?, el número de moles. Entonces vamos a empezar a bombear un poquito de gas. Voy a poner aquí para dejar la presión constante y que el volumen vaya cambiando en torno a esto. Entonces, miren, si se fijan y miran aquí la parte de la presión y la temperatura de ese termómetro que está ahí, no cambia su valor. Pero si yo aumento el número de moles, la cajita se va agrandando. O sea, me dice que si yo aumento el número de moles, aumento el volumen, en este caso del recipiente, ¿ya? Entonces, si aumento el número de moles y aumento el volumen, eso me querrá decir que son inversas directamente proporcionales. De ahí lo vamos a escribir en la PPT, ¿cierto? Y va a estar en su guía. Bueno, obviamente ustedes ya lo podrían estar leyendo, pero la gracia es darnos cuenta aquí que entonces que estos dos conceptos son directamente proporcionales. O sea, si sube el número de moles, sube el volumen, ¿ya? No le puedo seguir bombeando por si acaso porque ya se llenó, si no se agranda más, ¿ya? Pero es porque superó el tamaño. Pero eso es cierto, significa entonces, vuelvo a repetir, que volumen y número de moles son variables directamente proporcionales. Esa es la ley de Avogadro. Después viene la ley de Boyle, ¿ya? Como les decía, vamos a verlas todas en la applet y de ahí vamos a escribir el resumen. La ley de Boyle, que esta va a tratar de relacionar
la presión con el volumen. O sea, ahora la temperatura y el número de moles no nos va a importar mucho, vamos a querer ver cómo la presión con el volumen van cambiando, ¿ya? De hecho, si se fijan, en esta ocasión yo voy a bombear gas, pero después ya no voy a seguir bombeando, porque eso sería ir cambiando el número de moles, ¿ya? Y la temperatura la vamos a dejar fija. Si se fijan aquí a la derecha, el menú parece que queremos mantener constante, ¿ya? Entonces, vamos a ver la relación entre presión y volumen. Ya, ahí bombeé una cantidad de gas, no voy a bombear más. Vamos a poner la temperatura constante para que eso no cambie. Y vamos a ir viendo qué pasa si yo cambio el espacio, el volumen, qué pasa con la presión. Así que fíjense en ese manómetro que está arriba donde dice presión, si aumenta o disminuye. Por ejemplo, ahí yo estoy aumentando el espacio y la presión bajó. Lo aumento, la presión sigue bajando. Pero si lo achico, la presión empieza a subir. O sea que a medida que baja el volumen, sube la presión. A medida que aumenta el volumen, baja la presión, ¿ya? Ahí uno puede ir jugando con esto. Como les decía, la Applet la van a tener ustedes ahí a disposición para que puedan jugar también con el gas, ¿ya? Entonces, presión y volumen, la ley de Boyle nos dice que son inversamente proporcionales. O sea, sube la presión, baja el volumen y viceversa, ¿ya? Que vuelvo a repetir, eso se puede apreciar acá. Si yo cambio el volumen, cambia la presión. Vamos con la tercera, que es la ley de Charles, que esta lo que trata de hacer es relacionar el volumen con la temperatura, ¿ya? Entonces, vamos a aquí querer dejar constante la presión y el número de moles. Insisto, el número de moles es fácil, no bombeo más aire. Entonces, vamos a checar un poquito, vamos a partir con la cajita más pequeña. Vamos a echarle un poquito de aire y vamos a dejar la presión constante, ¿ya? Y vamos a ver cómo varía el volumen con la temperatura. Entonces le vamos a poner fueguito para que suba la temperatura. Si se fijan arriba el termómetro está subiendo. Y cuando yo subo la temperatura, aumenta el volumen. ¿Qué pasa si le bajo la temperatura? Se achica el volumen. Entonces, aumenta temperatura, aumenta volumen, baja temperatura, baja volumen. ¿Ya? Eso quiere decir que serían directamente proporcionales. También podemos verlo de esta manera, ¿ya? Porque lo que yo estaba haciendo recién, como lo tenía aquí, era variar el concepto de temperatura, ¿ya? Y con eso ir variando el volumen, ¿ya? Pero la que iba variando, la que yo variaba directamente era la temperatura poniéndole frío o calor. Entonces ahora vamos a hacerlo al revés. Yo voy a variar, si se fijan, desapareció abajo el fueguito o los hielitos de calor y frío. Entonces voy a variar yo el volumen y vamos a ver qué pasa con la temperatura. Así que miren el termómetro, cómo varía cuando yo varío el volumen. Entonces vamos a agrandar el volumen y la temperatura, ¿cierto?, subió. Vamos a bajar el volumen, la temperatura bajó, ¿ya? Por si acaso abajo aparece un fueguito o un hielo y es porque como que nos explica cómo lo hacen para que la temperatura suba, ¿ya? O qué es lo que representa en el fondo. Entonces me dice, cuando achico el volumen es como que, ¿cierto?, le aplicara hielito porque estamos bajando la temperatura. Eso tiene que ver también con que estamos manteniendo la presión constante, ¿ya? Entonces eso trata de hacer ese balde de abajo. Conclusión, entonces, la ley de Charles nos dice que el volumen con la temperatura son directamente proporcionales. Sube el volumen, sube la temperatura. Baja el volumen, baja la temperatura. Y nos queda la última, que es la que relaciona presión y temperatura. Si se fijan, son las mismas 4 variables, pero se van mezclando entre ellas. La única que aparece una sola vez es el número de moles, que aparece en la de Avogadro, ¿ya? Entonces nos queda la ley de Gay-Lussac, que es la última, que nos relaciona presión y temperatura, ¿ya? Para eso, vamos a reiniciar esto. En este caso vamos a mantener constante, no es que no mantengamos constante nada, ¿ya? Pero para el tema de la applet, para que funcione, vamos a dejar marcado el casillero de nada. Vamos a bombear y lo que vamos a querer ver es cómo varía la presión con la temperatura. Entonces yo le voy a aumentar la temperatura, dándole calor, y miren que aumenta la presión también, ¿ya? Por si acaso al marcar nada, lo que hicimos fue que el volumen no variara, ya esa fue la gracia de marcar eso. Entonces le ponemos calor, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Le bajamos la temperatura con el hielito y baja la presión. Entonces, sube temperatura, sube presión, baja temperatura, baja presión. ¿Ya? Eso quiere decir que presión con temperatura también son directamente proporcionales. O sea, son casi todas directamente proporcionales. La única que nos dio inversa fue la ley de Boyle, que era presión con volumen inversamente proporcional. Volvemos entonces a la presentación y
vamos a ir anotando entonces ahora la ley de Avogadro. Bueno, ustedes suponen que lo tienen en su guía, pero yo igual esperaría que ustedes fueran tomando apuntes, porque obviamente la guía está como bien resumido. Entonces, para que ojalá si tienen su cuaderno a mano o en la misma guía, pueden ir agregándole cosas que sean importantes. Entonces, la ley de Avogadro fue la primera que vimos, que tenía que ver con el volumen y el número de moles, ¿ya? Si se fijan aquí, igual le puse unos dibujitos, como para ir resumiendo. Tenemos dos globos. El primer globo tiene un volumen pequeño y tiene pocas pelotitas, o sea, tiene un poco número de moles. Vamos a suponer que las pelotitas son, ¿cierto? Nos representan la cantidad de gas que hay y por lo tanto nos van a representar de forma física, ¿cierto? En este caso como dibujito, gráfica, perdón, será la palabra. Nos van a mostrar de forma gráfica el número de moles. Y el segundo globo tiene más cantidad de pelotitas, tiene más cantidad de gas, por lo tanto tiene mayor cantidad de número de moles y el volumen es más grande. Entonces, la ley de Avogadro nos decía que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Eso, si lo queremos escribir matemáticamente, podríamos escribirlo así, que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Esa es una forma de escribir la proporcionalidad, ya con esta letra con alfa. Entonces, tiene una similitud al alfa. Entonces, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Ahora, nos va a interesar para el proceso después de definir la ecuación de estado el ver cuál sería una ecuación, ¿cierto?, que nos permita relacionar estas dos cositas. Entonces, vamos a ver. Cuando decimos que dos cosas son directamente proporcionales, es porque hay un factor constante involucrado ahí. Por ejemplo, si yo quiero saber que un número, lo voy a escribir aquí al ladito, pero de ahí lo voy a borrar, ¿ya? Que un número A es directamente proporcional a 2, o sea, es a 2, yo voy a decir que entonces el A es el 2 por algo. Que eso me va a entregar, voy a ponerle B para que no se me confundan con la X. Entonces, si yo le digo que el número A es directamente proporcional a los 2, es porque A se puede escribir como 2 por algo, ¿sí? O sea, es un múltiplo de 2, ¿sí? Y como este múltiplo, ¿cierto?, el otro que va a ir variando, yo podría decir que este 2 lo paso para allá, me va a quedar a medios, es igual a un número constante B. ¿Sí? Ya, entonces, eso era como para argumentar lo que voy a hacer ahora. Entonces, volviendo a nuestro caso de acá, tenemos que el volumen con el número de moles son directamente proporcionales, o sea que yo podría escribir que el volumen es igual al número de moles por un número constante. No le voy a querer poner otra letra para que nadie se confunda, ¿ya? Entonces vuelvo a escribir que el volumen con el número de moles sean directamente proporcionales, significa que el volumen es igual al número de moles por una constante. Pero al igual que lo hice con el ejemplo que borré recién, vamos a querer dejar en este caso la constante despejada, ¿ya? Entonces nos va a quedar el volumen dividido por el número de moles es igual a una constante, ¿ya? Esto es importante y lo vamos a resumir todo después, así que ese es un dato que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y esa sería la ley de Avogadro. Entonces nos dice que el volumen dividido el número de moles es constante. También podría ser al revés, ¿ya? Yo podría haber pasado dividiendo para el otro lado, así que podría ser el número de moles dividido en volumen, da lo mismo, ¿ya? Vamos con la siguiente, que era la ley de Boyle, la que relacionaba presión y volumen. Se fijan acá, en el primer globito hay un globo con una cierta cantidad de número de moles, y en el segundo globo, por si acaso, se representa que hay como la misma cantidad de número de moles, pero ¿qué fue lo que pasó? Se le agregó una presión externa, es como que yo me pusiera a aplastar el globo, ¿ya? ¿Y qué pasó con el volumen? Se achicó. Entonces, la ley de Boyle nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso, escrito como la notación que estábamos ocupando recién, la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿ya? Se fijan en el otro, pusimos V proporcional a N, ¿ya? Porque era directamente proporcional. En este caso sería, leyéndolo así directamente de lo que acabo de escribir, sería la presión es proporcional al inverso del volumen. O sea, la presión proporcional inverso del volumen. Eso me está diciendo que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y hay otra forma de escribirlo nomás, es para que tengamos un consenso. Esa es la forma de escribir que algo es inversamente proporcional.
Y vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a querer dejarlo en función de una relación. Entonces esto significa que la presión es igual al inverso del volumen por una constante, igual como lo escribimos recién. Y eso, ¿cierto? Lo voy a escribir aquí al ladito por temas de espacio. Y eso, si paso el volumen multiplicando, me queda que la presión por el volumen, entonces me va a dar un valor constante. ¿Ya? Y esa sería entonces la ley de Boyle. Vamos con la tercera, que era la de Charles. La de Charles decía o nos explicaba cómo se relacionaba el volumen con la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? A este globito inicial que teníamos, ¿cierto? A este que está acá, le aplicamos calor. ¿Cómo le aplicamos calor? Y ahí, bueno, le puse como un fueguito, una fogatita, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo esto? Aumentar su temperatura y eso produjo que se aumentara el volumen. Por eso este globo es más grande que el primero. ¿Ya? Entonces, ahí estaría escrito, ¿cierto? Esta ley. Si el volumen es directamente proporcional a la temperatura, entonces sería el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Igual que antes, lo vamos a querer escribir como una igualdad. Entonces el volumen es igual a la temperatura por una constante. ¿Ya? Pasamos dividiendo la temperatura y nos queda que el volumen dividido temperatura es igual a una constante. Y esa sería entonces la ley de Charles. Pasamos a la ley de Gay-Lussac, que era la última que nos quedaba y que está relacionada la presión con la temperatura. Bueno, ahí le puse, cambiamos el globo por temor a que explotara. Y más que nada porque es la única de las tres que no tiene que ver con el volumen. Entonces no queremos que el volumen cambie, queremos que el volumen quede constante. Y por eso necesitamos un recipiente. El globo no nos sirve porque el globo tiende a cambiar su volumen, ya porque es un material muy elástico. En cambio, aquí vamos a pensar que este es un cilindro, ¿cierto? Un tarro de metal y que no le vamos a lograr cambiar fácil su volumen, nos va a servir un poquito mejor para el ejemplo. ¿Ya? Y la gracia acá era que si le agregábamos, ¿cierto? Le aumentábamos la temperatura, para eso le entregamos calor, ¿cierto? Que aquí igual le puse el fueguito. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como estas partículas se empiezan a mover más, ¿cierto? Porque aumentó la temperatura, generan más presión hacia las paredes, en este caso del tarro. ¿Ya? Si hubiera sido un globo, como al principio, hubiera dicho la pared del globo, pero vuelvo a repetir, cambiamos el globo porque no nos servía para el ejemplo. Entonces, genera más, insisto, mayor temperatura. Recuerda que la temperatura significa que estas partículas se mueven más, se mueven así, ¿cierto? Y por lo tanto generan más presión hacia los bordes del tarro. ¿Ya? Entonces, escrita, ¿cierto? Sería que la presión es directamente proporcional a la temperatura y eso entonces se escribiría así. Como ecuación, esto diría entonces que la presión es igual a la temperatura por una constante. Si pasamos la temperatura dividiendo, nos queda presión dividido temperatura igual a una constante. Y esa sería la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Continuamos. Entonces, vamos a querer formular la ecuación de estado para los gases ideales. Para eso vamos a tomar todo lo que acabamos de anotar, ¿cierto? Vamos a anotarlas de a una. ¿A qué fue lo que llegamos? Según Avogadro, llegamos a que el volumen con el número de moles era constante. Según Boyle, llegamos a que la presión por el volumen era constante. Según Charles, llegamos a que el volumen dividido temperatura era constante. Y según Gay-Lussac, lo voy a anotar aquí arribita, llegamos a que la presión dividido la temperatura era constante. Esas son las 4 leyes, ¿sí? Entonces, la ecuación de estado va a querer juntar todo esto, ¿ya? Todo esto pero en una sola ecuación, esa es la gracia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irlas juntando, agregándole las variables de acuerdo a lo que, ¿cierto? A lo que nos falte, teniendo en cuenta que estas 4, si se fijan, dice que es igual a un valor constante. Entonces, por eso vamos a poder juntarlas todas, porque todas son iguales a un valor constante. Al mismo valor constante, de hecho. ¿Ya? Que después vamos a decir que eso tiene un nombre. Entonces, partamos. Tenemos volumen y número de moles, ¿cierto? De la primera. Me quedó fea la N, pero escribirlo más acá al medio. Volumen y número de moles.
¿ya? De la segunda ya tenemos el volumen, pero sabemos que está multiplicado por P. Entonces vamos a ponerle presión por volumen, ¿cierto? De la que está acá en negro, ¿cierto? Volumen partido por temperatura. Vamos a agregar la temperatura. El volumen ya lo tenemos, pero nos falta la temperatura. Entonces vamos a ponerle por temperatura, ¿ya? Y la última, la de Gay-Lussac, ya está incluida porque dice presión partido temperatura y aquí tenemos presión dividido temperatura. Ya está. Entonces ahí están las 4 variables incluidas en una sola igualdad. Volumen dividido número de moles, volumen dividido número de moles, presión por volumen, volumen dividido temperatura, aquí está, y presión dividido temperatura. ¿Ya? Están las 4 leyes incluidas en una sola. Entonces, esta inclusión de las 4 leyes vamos a decir que es igual a un valor constante. Pero ese valor constante, como obviamente es importante porque es el que nos relaciona estas 4 variables, va a tener siempre un valor fijo en los gases ideales y se va a llamar R. ¿Ya? Así le vamos a denominar a este valor, ¿sí? Que se llama constante universal de los gases ideales. Entonces, si lo que yo tendría en resumen aquí sería PV dividido en NT, ¿cierto? Igual a R. Para no dejarlo como fracción, podríamos pasar NT multiplicando y nos quedaría PV igual a NRT. ¿Ya? Y esa es la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Hay otras veces, los voy a escribir aquí abajito, como una mnemotecnia, que la escriben así. Le cambié el orden nomás, dejé la N al final, y eso es como una mnemotecnia que dice que esto es pavo ratón. Una forma de acordarse es pavo ratón. Pero eso ya es como para el que tenga mala memoria y se quiera acordar de la igualdad. Entonces ahí tendríamos nuestra ecuación de estado de los gases ideales. Que aquí, ¿cierto? Está esto último que yo ya le había dicho, ¿cierto? Resumido, tenemos esto que era lo que llegamos al juntar las 4 leyes, que insisto que PV dividido en T era igual a una constante, que esa constante la vamos a llamar R. Si pasamos esto multiplicando para allá, nos queda esta igualdad, ¿ya? Esta es la que se conoce como ecuación de estado. Como les decía, R es la constante universal de los gases ideales y tiene un valor aproximado, esto que está acá, 8,314472. Por convención que siempre hemos usado en la asignatura, vamos a trabajarlo con 2 decimales, ¿ya? Entonces cuando hagamos ejercicio usted le va a poner 8,31, ¿no? Pero para que sepa que en realidad el valor es un poquito más, tiene un poquito más de cifras. Y la unidad de medida es Joule dividido mol Kelvin. Pero este es un valor, ¿ya? Hay otras opciones para R que va a depender de que en vez de Joule lo quiera ocupar otras opciones de unidades de medida, y esas son las que están aquí. Ya, ahí les puse 4, de hecho hay más todavía, pero ahí les puse 4 aparte de la que ya les había nombrado. Ya, una que tiene calorías, bueno, todas tienen mol y Kelvin abajo, entonces si se fijan la temperatura tiene que estar sí o sí en Kelvin cuando usted ocupe la ecuación de estado, PV igual a NRT, tiene que estar esa temperatura siempre en Kelvin. El número de moles, bueno, no tenemos otra opción, así que siempre va a estar en mol, pero lo que podría ir cambiando es la presión y el volumen. ¿Ya? Por eso tenemos tantas opciones acá arriba. De hecho, esta cal es porque acuérdese que Joule también se puede medir en calorías. Entonces, esto es una equivalencia de la anterior. Esto ya es cuando tenemos la presión en la atmósfera y el volumen en litros, ¿ya? En la anterior, la que estaba en Joule dividido mol Kelvin, en esta, que está acá, es porque acuérdese que Joule es la unidad del sistema internacional, ¿sí? Que es lo que le puse aquí para recordar, le puse varias cosas importantes. Primero, que se acordaran que la presión en el sistema internacional se mide en pascales, que es Newton dividido metro cuadrado, que eso viene de que la presión se calcula como fuerza dividido área, que el volumen se mide en metro cúbico, que el número de moles se mide en mol y que la temperatura se mide en Kelvin. ¿Ya? ¿Por qué recordé eso? Porque se fija en la primera parte de la ecuación de estado, PV, vamos a querer ver en qué queda. Entonces aquí yo les puse que como la presión se mide en pascales, ¿cierto? Eso estaba aquí, nos quedaría presión pascales y el volumen en metro cúbico. Entonces nos quedaría pascales por metro cúbico. Pero eso es Joule. Por si alguien no se acuerda por qué eso es Joule, lo voy a escribir acá. ¿Ya? Tenemos pascal por metro cúbico, pero pascal era Newton dividido metro cuadrado.
lo voy a hacer directamente el de arriba mejor, si no, no me va a alcanzar el espacio. O sea, pascal era newton dividido metro cuadrado, estamos multiplicando por metro cúbico, ¿ya? Se nos van entonces estos metros cuadrados con dos de los 3 metros que vienen arriba, se nos quedaría newton por metro. Pero para el que no se acuerda, newton era kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. Y como está multiplicándose por otro metro, nos quedaría kilogramo por metro cuadrado dividido segundo cuadrado. Y eso es joule, ¿ya? Eso lo vimos en segundo medio. Entonces, sabemos que en este caso pascal por metro cúbico sería joule, ¿ya? Que es lo que le escribí aquí. Eso es para que tengan en cuenta que a ese lado quiere joule, ya a ese lado de la igualdad, porque no me queda mucho espacio, pero voy a rayar por aquí. La igualdad era esta, ¿sí? Entonces, si esto está en joule, a este otro lado yo igual quisiera que esto me quedara en joule para mantener la igualdad. N se mide en mol. Para R vamos a ocupar el original que yo le había mostrado, que era mol Kelvin, y la temperatura la vamos a medir en Kelvin. Si se fijan, se simplifican los Kelvin, se simplifican los mol y nos queda joule, igual que el otro lado, ¿ya? Por eso es importante hacer este análisis dimensional para que ustedes se vayan dando cuenta que efectivamente las unidades coinciden. Y todas las otras que están anotadas en esta diapositiva, todas estas, tienen que ver con alguna transformación de unidades o con ocupar otra unidad de medida. Por ejemplo, la presión, ustedes saben que no solamente se mide en pascal, que es la del sistema internacional, podría ser en atmósfera. También podría ser en milímetros de mercurio, ¿ya? Y el volumen no siempre se mide en metro cúbico, sino que muchas veces lo medimos en litros, ¿ya? Y de ahí vienen todas estas transformaciones de unidades, ¿ya? Bueno, recordar esto ya lo vimos al principio, ¿cierto? Porque como teníamos este problema de que ustedes no habían visto la unidad de calor y temperatura porque viene con el programa nuevo, pero para que nos tengan en cuenta, ¿cierto? La transformación entre Kelvin y Celsius, o acordarse más bien la equivalencia, que 0 Kelvin son menos 273,15 grados Celsius. Eso es importante porque, como les decía, las temperaturas van a tener que estar en Kelvin. Ya, vamos a hacer unos problemas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque igual llevamos más de media hora. La idea era de no hacer un video tan largo. Voy a hacer, voy a hacer 2, ¿ya? Y el resto de los problemas los vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, el problema 1 dice, en un recipiente de 30 metros cúbicos contiene 3 mol de un gas ideal a una presión de 12 pascales, calcule su temperatura en grados Celsius, ¿ya? Entonces, como siempre, tratar de ir anotando los datos, que es como para ordenarse en el problema. Entonces tenemos que el volumen son 30 metros cúbicos, ¿sí? Que el número de moles son 3 mol, y tenemos que la presión, me queda muy grande la letra, no me alcanza el espacio, dije el número de moles son 3 mol y la presión son 12 pascales, ¿ya? Entonces vamos a ver, según nuestra ecuación de estado, que era PV igual nRT, a mí lo que me están preguntando es la temperatura. Por lo tanto, si yo despejo de aquí la temperatura, me va a quedar que es igual a presión por volumen dividido en NR, el número de moles, por la constante de los gases ideales, ¿ya? Vamos a reemplazar entonces porque todos estos datos los tenemos. Tenemos la presión, que son 12 pascales. Tenemos el volumen, que son 30 metros cúbicos. Tenemos el número de moles, que son 3 mol. Y tenemos varias opciones, acuérdense, para R, pero obviamente, lo dije recién, pero por si acaso, pascal con metro cúbico, eso era joule. Entonces nos va a convenir ocupar el R que esté en joule, que sería el 8,31,
¿Ya? Acuérdense que lo vamos a trabajar con dos decimales. Este estaba en Joule dividido en mol Kelvin. ¿Ya? Y aquí podemos simplificar. Ya dijimos que Pascal con metro cúbico era Joule, así que simplifican el mol con el mol y nos quedaría Kelvin, que está bien porque estamos calculando temperatura. ¿Ya? Y cuando usted hace esta operación, multiplica 12 por 30, 3 por 8,31 y lo divide. Recomendación, insisto, póngalo todo en la calculadora, pero si tiene estas calculadoras que trabajan en una línea, poner con paréntesis, o sea, paréntesis 12 por 30, cierra paréntesis, dividido paréntesis 3 por 8,31, cierra paréntesis. Si no, porque acuérdese que la calculadora sigue la prioridad de la operación. Si usted pone 12 por 30 dividido en 3 por 81, ¿qué es lo que va a hacer la calculadora? Ir de izquierda a derecha, 12 por 30, ese resultado le va a dividir 3, pero solo 3, y después ese resultado le va a multiplicar por 8,31, que no es lo correcto. Por lo tanto, si lo va a hacer en la calculadora todo de una sola vez, ponerlo con paréntesis, a menos que tenga esta calculadora que puede escribir la fracción, que usted la puede ir visualizando. ¿Ya? Pero esto nos da una temperatura, un resultado de 14,44 Kelvin. Bueno, si no lo hizo por parte, arriba, bueno, aquí lo que se podía hacer era simplificar, por ejemplo, el 3 con el 30, queda un día arriba, 12 por 10, 120, 120 dividido en 8,31, ¿ya? Para si alguien lo quería haciendo así. ¿Ya? Por si alguien no entendió, dije que simplificábamos estos dos, aquí quedaba 10, quedaba 12 por 10, 120, y abajo 8,31, ¿ya? Por si alguien quiere hacerlo por parte. Y llegamos entonces a esta temperatura de 14,44 Kelvin. Pero el ejercicio nos pedía que lo dejáramos en Celsius. Por lo tanto, para pasar de Kelvin a Celsius había que restar 273,15. Y ahí se nos queda el resultado final, que sería una temperatura de menos 258,71 grados Celsius. Este sería el resultado del ejercicio. Repásenlo, vuélvalo, si quiere póngale pausa al video, no sé si alguna parte no le quedó clara, pero la idea es que lo analice bien para que vea si entendió todos los pasos. ¿Ya? Recomendación, insisto, poner siempre los datos al principio, ver si hay algún R que me sirva o si tengo que hacer alguna transformación de unidades. En este caso no fue necesario porque había un R que incluía los Joule, los mol, los Kelvin. ¿Ya? No olvidarse que Pascal por metro cúbico es Joule. Vamos con el 2. Bueno, el 2 dice que tenemos un recipiente de volumen, voy a traer aquí al ladito, 4 litros, ¿sí? Que tenemos una masa de 7 gramos, que tenemos una presión de 1,2, no aparece una P, una presión de 1,2 atmósfera, ¿ya? Y una temperatura de 303 Kelvin. No hay que hacer ninguna transformación porque hay un valor de R que tiene atmósfera por litro, ¿ya? Ahora, nos están preguntando por la masa molar. Se recuerde que lo vimos en la clase anterior, que la masa molar es masa dividido en número de moles. La masa la tenemos, son 7 gramos. Nos faltaría entonces saber el número de moles. Y es justamente lo que vamos a querer buscar desde la ecuación de estado. La ecuación de estado era PV igual nRT. Vamos a querer encontrar el número de moles, ¿cierto? Esto. Por lo tanto, sería el número de moles igual a PV dividido RT. Y vamos a ir reemplazando, ¿cierto?, con los datos que tenemos. La presión, dijimos que era 1,2 atmósferas. El volumen es 4 litros. El R vamos a ocupar el que tiene atmósfera y litros, que es 0,082. Está en atmósfera por litro dividido en mol Kelvin. Y la temperatura, que está en Kelvin. Se fijan, aquí podemos simplificar las atmósferas, los litros, los Kelvin, ¿ya? Y cuando usted hace toda esta operación,
le queda un número de moles de 0,19. No quiero escribir tanto el proceso de multiplicar y dividir porque cada uno lo hace como estime conveniente. Ya si quiere multiplica primero arriba y abajo, después divide o lo pone todo junto a la calculadora. Cada uno decide cómo lo quiere hacer, pero debería darle aproximadamente 0,19 mol. Recuerden que yo siempre aproximo la cifra, ya así que si usted le da 0,188, por poner un ejemplo, es lo mismo que 0,19. En este caso que estamos aproximando. Y ahora estamos casi listos porque tenemos el número de moles, pero lo que nos estaban pidiendo era la masa molar. Entonces, vamos a sacar la masa molar, que era la masa dividido el número de moles. La masa era 7 gramos y el número de moles 0,19. ¿Sí? Y esa división entonces, 7 dividido 0,19 nos da 36,84. Y aquí podemos ver las unidades que nos quedan, que serían gramos mol. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la masa molar. ¿Sí? Bueno, para ir avanzando como de a poco, para no estresarlos con tanta materia, vamos a dejarlo hasta acá. Tenía hartos problemas más por mostrarles. Déjame ir, 3, 4. venía hartos problemas más. Pero vamos a llegar hasta ahí porque la idea es que vayan procesando de a poquito, ¿ya? Por ahora me interesa que queden claras cuáles son las leyes, cómo funcionan, cómo relacionan, ¿cierto? Y en la guía van a ver ejercicios solamente como simple de aplicación de la ecuación de estado y sobre las leyes, ¿cierto? Que es lo que trabajamos ahora. Ya la próxima clase vamos a hacer más ejercicios más complicados que involucran hartas cosas más. Por ejemplo, involucran mirar la tabla periódica para sacar las masas atómicas, ir trabajando un poquito más con esos conceptos también, ¿ya? Y ir viendo cómo se van relacionando también estas leyes que trabajamos, ¿cierto? Para poder resolver los distintos problemas. Pero, insisto, ya vamos a dejarlos más complicados para la otra clase. Ahora quise hacer estos dos, solamente que eran como lo más sencillos porque era una aplicación relativamente directa de la ecuación de estado. Y el problema 2 podríamos decir que quizás tenía un poquito más de dificultad en el sentido que había que relacionarlo con la masa molar, pero era un paso más. Bueno, chiquillos, espero que estén súper bien, espero que hayan entendido un poco de esta clase. Si no, recuerden enviarme correos. Estoy viendo si les subo otro test o no, ¿ya? Porque, insisto, el anterior no lo han respondido mucho. Entonces, quiero que se traten de poner al día para saber igual si están viendo los videos o no, ¿ya? Yo puedo ver la cantidad de visitas que tienen más de 45, así que yo podría pensar que todo el curso lo vio, pero no sé si están así, ya quizá alguno lo vio más de una vez o algo por el estilo. Entonces, tratar de ir respondiendo, por ejemplo, los tests, que es la forma en que yo puedo ir viendo si están trabajando, o si no, me van enviando dudas a través del correo, ¿ya? O por último, si que entendieron, perfecto, también me sirve, ¿ya? Que me manden un correo diciéndome que no quedó ninguna duda, porque así yo sé que lo están viendo, que están trabajando y que están entendiendo algo, ¿ya? Y vuelvo a repetir, cualquier duda me escriben, ya sea de esta o de la guía anterior, ¿eh? Si hay algo de la guía anterior que no han entendido, no hay problema en que me lo vuelvan a preguntar. Ya recuerden que estamos trabajando en esta modalidad donde ustedes están autoaprendiendo y por lo tanto tienen que ir ustedes manejando un poquito, controlando en qué es lo que van, si van avanzando muy lento, muy rápido, y tratar de irse poniendo las pilas más en un ramo que en otro, no sé, en el que vayan más atrasados, pero ustedes lo van manejando. Entonces yo no tengo problemas si me preguntan por la guía 1, por la guía 2, por la guía 3, o me preguntan por esta, por la guía 4, ¿ya? Eso, que estén muy bien, nos vemos bueno, no nos vemos, no me escuchan en la próxima clase, donde vamos a continuar con este tema de la aplicación de los gases ideales, ¿ya? De la ecuación de estado. Chao, que estén súper bien.